Mis queridos hermanos en el Señor, hemos insistido en ocasiones anteriores en la primera actitud que debemos tener para con Jesús, como es la adoración. Él es Dios y hombre, Salvador y Señor. E insisto, debemos adorarle. Debemos adorarle. Debemos reconocernos como criaturas ante el Creador. Debemos reconocernos como criaturas ante el Señor y Salvador. Y por eso le adoramos. Ya hemos insistido en este primer aspecto importantísimo. Y podríamos continuar insistiendo en el mismo. Pero es necesario también insistir en otra actitud que hemos de tener para con Jesús. ¿Por qué? Por todo lo que Él hizo, hace y continuará haciendo por nosotros. Ahora bien, hermanos, ¿qué realidad es la que envuelve, por así decirlo, todo aquello que Jesús realiza por nosotros? Una realidad inherente al ser humano como consecuencia del pecado. Y aquí está entonces, queridos hermanos, lo que nos puede hacer entender cuál es esa otra actitud que debemos tener para con Él. ¿Qué es lo que rodea? ¿Qué es lo que envuelve todo lo que Jesús hace? El sufrimiento. Jesús sufre por nosotros. ¿Y por qué sufre? Porque le ofendemos con el pecado. Entonces, hermanos, si nosotros realmente le amamos, si realmente le queremos ser fieles, tenemos que quitar aquello que le hace sufrir. Y eso es el desagravio. Desagraviar significa quitar el agravio. Qué importante, queridos hermanos, es esto entonces. Me atrevo a decir, por tanto, que el desagravio no es una simple devoción. Es una actitud que debiéramos tener todos los que creemos en Jesús. Más todavía, es una actitud que debiera tener todo
todo ser humano, pero por lo menos los que en Él creemos. Debemos tener la actitud, debemos tener la voluntad de quitarle todo aquello con lo cual le ofendemos. De quitarle todo aquello con lo que le hemos ofendido. Y tratar también de no volver a caer en esa ofensa, sea cual sea. Y aquí tendríamos entonces, hermanos, que recordar, aunque sea muy rápidamente, los mandamientos de la ley de Dios, que tienen una característica muy curiosa. Hermanos, la mayor parte de los mandamientos de Dios comienzan con una partícula negativa. No adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. La mayor parte comienzan así. Pero yo insisto, queridos hermanos, en que en realidad los mandamientos de Dios no son un conjunto de prohibiciones, no, sino que son más bien la guía amorosa y justa que Dios mismo nos ha dado para que sepamos orientar correctamente nuestras vidas. Pero como la vida de todo ser humano está herida precisamente por el pecado, entonces, para cumplir los mandamientos de Dios, tenemos que comenzar quitando el pecado, evitando el pecado, tomando los medios para no volver a pecar. Y todo esto, queridos hermanos, está entonces implicado en el verdadero desagravio. Por tanto, podemos perfectamente decir que el desagravio no es solamente un acto esporádico, un acto que se hace de vez en cuando, un acto que se realiza 3, 4, 5 veces al día. No. Sino que debiera llegar a ser una actitud continua que nos ayude a purificar nuestras vidas del pecado. Es lo primero. Entonces, convertir el desagravio en una actitud constante, quitando todo aquello que puede haber sido ofensa o que es ofensa o que podría llegar a ser ofensa. Aquí podemos entonces descubrir, hermanos, que estoy hablando de un aspecto importante en la vida de un auténtico cristiano, de un auténtico católico que trata de llegar a cumplir aquella invitación de Jesús cuando nos dice, sed santos, como santo es vuestro Padre Celestial. ¿A qué me refiero? Me refiero, hermanos, a la ascesis que un verdadero católico debe vivir continuamente.
la ascesis, que significa negarse a uno mismo en todo aquello que podría ser pecado. Este es el verdadero desagravio. No solamente de vez en cuando decirle a Jesús que hay que hacerlo, pero no es suficiente decirle, Jesús, te desagravio. No, sino llegar entonces a tener una verdadera actitud ascética en la vida, negándonos a todo aquello que puede ser pecado. Y dense cuenta de lo que estoy diciendo. No me estoy refiriendo a un tipo de pecado o a otro tipo de pecado. No. No me estoy refiriendo en este momento a que si es pecado venial o que si es pecado grave. No. Me estoy refiriendo al pecado en general. Hermanos, tenemos entonces que ser o llevar una auténtica vida ascética. El católico que no se esmera por llevar una vida ascética se pone en peligro de caer en cualquier tentación. Se pone en peligro de caer en cualquier tentación. Sea una tentación de pereza, sea una tentación de calumnia, sea una tentación de chisme, sea una tentación de soberbia, sea una tentación de egoísmo, sea una tentación de lujuria, sea una tentación de violencia. Hermanos, todo eso está entonces implicado en la lucha ascética que todos debiéramos llevar. Y es lastimoso ver cómo hoy día se enseña muy poco a los católicos una auténtica ascética. Entonces, hermanos, esmerémonos por ofrecerle a Jesús verdaderamente presente y oblacionado continuamente por nosotros en la Eucaristía, ofrecerle ese desagravio continuo durante toda nuestra vida. Este es un aspecto importante, queridos hermanos, si queremos entonces llevar adelante una auténtica vida y una auténtica espiritualidad eucarística. Practiquemos la ascesis en nuestras vidas para que lleguemos a ser capaces de ofrecerle al Señor el desagravio que Él merece. Ahora bien, hermanos, continúo con el tema anterior de la ascesis. Que lo he tocado en charlas anteriores. Hermanos, he hablado de un aspecto importantísimo del desagravio, la ascesis, la vida ascética. Pero aquellos que sienten el llamado del Señor a alcanzar una mayor perfección,
Aquellos que sienten el llamado del Señor para alcanzar un mayor grado de fidelidad a Él y ofrecerle un mejor desagravio, hermanos, voy a decir algo. Además de que el desagravio implica el quitar la ofensa, como lo decíamos en la anterior comunicación, hermanos, también debemos ofrecerle al Señor una auténtica satisfacción. Entonces, hermanos, procuremos practicar esa ascesis que nos es tan necesaria a todos, para poder ofrecerle al Señor el desagravio, para poder ofrecerle al Señor una auténtica vida de fidelidad y poder vivir entonces una auténtica espiritualidad católica, una auténtica espiritualidad eucarística, que, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, no es una simple devoción. No es una simple devoción. Es el centro de toda la vida de la Iglesia y consiguientemente el centro de toda la vida de un verdadero católico. Hermanos, ofrezcámosle al Señor la adoración, ofrezcámosle al Señor el desagravio, ofrezcámosle al Señor esa vida desagraviante, no solo una vida adoratriz, sino también una vida desagraviante. En próxima ocasión estaremos viendo otro aspecto importante también del desagravio.